Abrimos la santa palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En segundo libro de Samuel. Seguimos con la continuación del segundo libro de Samuel. Estábamos en el capítulo 23. Y hay una frase aquí verdaderamente en el versículo 4 del capítulo 23 de Samuel que dice el versículo 4: como luz del alba cuando rompe el sol, en una mañana sin nube y hace brillar tras la lluvia el césped de la tierra. Eso se refiere, si ustedes ven al principio, dice el que gobierna en el temor de Dios. Esta es una de las declaraciones más extraordinarias que David jamás hiciera. Recordemos que dijimos en el capítulo 7, si se acuerdan, de este segundo libro de Samuel, que el capítulo 7 es uno de los más importantes de la historia del rey David. ¿Se recuerdan? Dios hizo un pacto con David. ¿Se recuerdan? Cuando lo dijo el profeta Natán: tu reino estará firme por toda la eternidad. ¿Se recuerdan? Esa es la profecía central una de las profecías centrales del reino es la profecía central del reino de David y una de las principales de la Biblia. Cuando Natán le dice a David: tu reino va a estar firme, ¿por dónde? Por toda la eternidad. Lo cual sabemos que no podía ser trono de hombres, porque ¿qué hombre puede vivir eternamente? Es un pacto. El Señor ha hecho los dos grandes pactos con nosotros. El primer pacto con el pueblo de Israel, el segundo pacto con Cristo. Acá entramos nosotros a través del bautismo. Pero, aparte de estos dos grandes pactos que el Señor ha hecho pactos con personas en el Antiguo Testamento. ¿Alguien se acuerda de algún pacto que hizo el Señor con alguien del Antiguo Testamento? Puede ser que hizo con Abraham, con Moisés, con alguien más. Con Noé. ¿Quién más? ¿Le falta alguno? Con Jacob. El Señor ha hecho muchos pactos personales, aunque los dos grandes pactos con pueblos es el primero con Israel, el segundo con nosotros a través de Cristo. Pero Dios prometió a David que el Mesías vendría del linaje de David. Tu reino estará presente delante de mí por toda la eternidad. Era el mismo reino que le había sido prometido a Eva y a Adán en el huerto del Edén. ¿Se recuerdan cuando el Señor le dijo a Adán y Eva: tomen la tierra y ¿qué? Domínenla, dominación, eso es el reino, ¿no? El mismo pacto que se había suspendido por el pecado de Adán y Eva, le promete que va a haber un nuevo reinado, pero este reinado sí va a ser eterno. Es el mismo pacto que te prometió a Abraham, Isaac y a Jacob, solo que ya se está haciendo el fundamento del pacto. Primero, ¿se recuerdan? Hizo el pacto Dios con Abraham. ¿Qué cosa era? ¿Cuánta gente había en el pacto en la época de Abraham? Uno. Abraham nada más. Después, cuando Abraham tuvo el hijo, ¿cuántos hubieron? Dos. ¿Y un poco más de tiempo cuántos habían ya? No, habían 5. Pues nacieron Esaú, y bueno, nació Isaac, Esaú después, y Jacob. Y el pacto siguió moviéndose. Ya no solo era, primero era una persona, después pasó a ser una familia, después pasó a ser una tribu, y después pasó a ser un pueblo, y después pasó a ser una nación. Cuando salió del monte Sinaí, era ya una nación. Y ahora está constituido ¿en qué? En un reino. Entonces, como Dios va progresivamente haciendo su pacto. Pero ahora este reino, ya aquí se vislumbra el objetivo del pacto. Tu trono estará siempre seguro por toda la eternidad. Y David está diciendo lo siguiente: mi casa no es digna de esto. No hemos recibido esto por mérito propio. Él dice: Dios no hizo este pacto por ser yo quien soy. Si David hubiera recibido verdaderamente lo que merecía, ¿ustedes creen que Dios hubiera hecho un pacto con él? Jamás. Vimos todos, David es un rey santo, pero vimos que un rey santo que tuvo ¿qué? Muchos ¿qué? Pecado. Yo no solo diría, yo en esta época yo no diría tanto pecado, porque recuérdense que en esta época no había la gracia. Y al no ver la gracia, aunque había una ley, pero no había la gracia, es un poco difícil. Yo diría que actuó mal, aunque también se puede decir que hoy en día es pecado, ¿no? Pero él actuó mal.
actuó definitivamente en varios actos de su vida. Hemos visto que varias veces actuó, sobre todo como padre de familia, actuó. Yo creo que casi todos los errores de él fueron en su familia. Yo no creo que fue en la nación ni fue con Dios. Casi todos los errores de él fue como padre de familia. El conflicto de David no estaba en su vida espiritual, no estaba en su vida de fe, no estaba en su vida, estaba en su vida familiar. Ahí es donde estaba el problema de David. Pero sencillamente él tuvo, ¿qué salvó a David de ser un rey santo? La humildad. ¿Y qué más? La misericordia y la honestidad que tuvo, están aprendiendo. Eso nos ayuda siempre nosotros muchas veces nos fijamos en lo malo que hacemos. Y claro, cuando nos fijamos en lo malo que hacemos, nos desesperamos. Entonces, por eso muchas veces, en vez de fijarnos tanto en lo malo que hacemos, tenemos que pensar también en la misericordia de Dios, que es más grande que todo lo que nosotros podamos hacer. Más grande que lo que podamos hacer de mal es la misericordia de Dios. Por supuesto que esto no es un llamado a hacer cada cual lo que le dé la gana, porque cada cual va a tener que responder como David tuvo que responder. Pero no solo David tuvo que responder, David tuvo que sufrir la consecuencia de su pecado en él y en su familia. Porque dijimos que todo pecado trae ¿qué cosa? Consecuencias. Aunque Dios te perdone, las cosas malas que hacemos traen consecuencias a nuestra vida. Yo me llamaba una persona por teléfono, me decía que tenía un problema de una muchacha que tenía problemas con el esposo y se fue para su país se escapó para su país con el niño. Y el esposo se apareció en el país y le quitó el niño y le quitó aquí la custodia del niño. Entonces ella se peleó con Dios porque ella que es tan buena como Dios le hace tantas cosas malas. Entonces esa persona me llamó a ver que le dije, no, mira, tú tienes que empezar por decirle que Dios no hace cosas malas. Quien hizo cosas malas fue ella. Ella está sufriendo las consecuencias de un acto que hizo sin pensarlo dos veces. Porque si ella tenía problemas con el esposo, si ella cree que el esposo abusa a la niña o al niño, tenía que llamar a las autoridades. No salir huyendo para su país. O sea que muchas veces nosotros cometemos malos actos y después, ¿quién le echamos la culpa? A Dios. No, eso fue una mala decisión y todas las malas decisiones, igual que todos los pecados, traen consecuencias. Aunque Dios te lo perdone, hay algo que tú hiciste que eso va a afectar a alguien o algo. Y David sí estaba consciente de eso. David, como esta muchacha, no le echó la culpa a Dios. Recuerda que David dijo, todo lo que me está pasando, en el peor momento de la historia de David, cuando iba atravesando el monte de los Olivos llorando, David dijo, no digan nada, que esto es lo que está pasando, yo me lo busqué. Esto es consecuencia de ser un mal padre con Absalón y con todo el enredo que tenía formado en la familia de David, que supo ser buen gobernante, pero mal jefe de familia. Dios, sin embargo, Dios se fija en este espíritu de humildad que tiene David, que sabía reconocer cuando había hecho algo mal. Cuando alguien me escribe y dice, Frank, estoy lleno de pecado, digo, join the club, pero yo, aparte de eso, yo le digo, mientras tú reconoces que tienes pecado, tú estás bien. Estás bien. Pero tú reconoces que tienes pecado, que lo único que tienes que hacer es arrepentirte y confesarte. El problema está cuando tú crees que no tienes pecado. Ahí sí no hay solución. Porque una persona que cree que no tiene pecado, ¿qué va a cambiar? Nada. Antes dice, ay, pero yo no tengo nada que cambiar. Si voy a misa los domingos, doy $1 en la colecta. Esa persona da 1000 veces más trabajo al Espíritu Santo que se convierta que un drogadicto que está bajo un puente cogiendo heroína. Porque ese drogadicto toca a fondo y se da cuenta que está mal y el Señor, mira, lo levanta y nos pasa por delante a todos nosotros en la fe. Sin embargo, el que cree que no tiene nada que cambiar, por eso, ¿cuál es el primer paso de la conversión? Reconocer que tienes un problema que cambiar. Por eso, si tú te reconoces y dices, ay, ¿cuántos pecados yo tengo? ¿Qué mal yo estoy? Bendito sea Dios que lo reconociste. Hoy en día el gran problema que tenemos es que se ha perdido la noción de pecado. Ya todo está. Te gusta un hombre, te casas con un hombre. Te gusta una mujer, te casas con una mujer. Está hablando de gente del mismo sexo. Ahora ya apareció una muchacha, no sé si en Maryland, yo no sé por dónde, que está pidiendo a la Corte Suprema la potestad de casarse con su padre. Porque ella está enamorada de su padre y quiere tener un matrimonio normal con su padre. De todas formas tienen ya relaciones extramaritales, entonces ella quiere casarse. Yo se lo dije a ustedes que esto era una bola de nieve. Yo se lo dije a ustedes que mientras vas más rodando, más va creciendo. Si el matrimonio no es una unión de un hombre con una mujer, entonces cualquier cosa puede ser matrimonio. Si un día que viene me quiero casar con un elefante, pues también eso es
Matrimonio porque es con quien yo me siento. Algunos de ustedes se están riendo, lo verán. Lo verán porque desafortunadamente cuando yo hago a veces algunas profecías, que a veces preferiría no hacerlas. Yo cuando en San Hugh, se lo he dicho a usted otras veces, en San Hugh, en los años 92, se lo he dicho otras veces que me acuerdo de ese caso porque es la única vez que dieron queja de mí en la parroquia por las clases de bautismo. Yo le dije en el 92 que el gran problema que íbamos a tener en 15 años en Estados Unidos era el crimen entre adolescentes. Porque yo veía que con todo eso de Nintendo estábamos entrenando a los muchachos a ser agresivos. Y dijeron que yo era negativo, llamaron al padre, que porque ellos, ¿qué es lo que tenemos hoy? ¿Cuál es el crimen más grande que hay? De adolescentes. Pues os estoy diciendo, eso de la boda homosexual y todo eso, eso como empezó con el aborto, esa bola no para aquí, esa bola sigue creciendo y creciendo. El Señor no miró tanto en los fallos de David, sino en qué cosa, en la humildad, en la misericordia de David. Y le confirmó en el reinado, porque el Señor no se echa atrás cuando hace alguna pregunta. El Señor no le dio este pacto a David por sus propios méritos, como también el Señor no nos salva a nosotros por nuestros propios méritos. Si el Señor nos fuera a salvar por nuestros méritos, el Señor nos salva por los méritos de Jesucristo. Y por pura misericordia. Ahora, ¿cómo yo respondo a esa salvación? Dando frutos buenos. Porque le dice el Señor, un árbol que no da fruto es quemado y echado al fuego. Dios hizo esto, fíjate que este pacto que hizo Dios con David es eterno. Hay pactos que no han sido eternos, pero este pacto que hizo con David ha sido eterno. El primer pacto de Dios con Israel no fue eterno. Era temporal hasta que Cristo hiciera el pacto definitivo. También es el versículo más famoso de la Biblia, que ustedes lo conocen, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su único Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Pero ¿qué dice aquí? Que todo el mundo va a tener vida eterna y no se va a perder. ¿Para quién es esta promesa? Para todo aquel que cree. Fíjate que toda promesa tiene una condición siempre. Fíjate que toda promesa tiene una condición. Las promesas no son de gratis. Para que todo el que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios ha hecho ese pacto con David y ha hecho ese pacto con Cristo, en el cual nosotros entramos por el bautismo y a través de la fe. Por eso es muy importante este capítulo 23 de David, como sigue diciendo en el versículo 5. ¿No es así mi casa ante Dios? Porque ha hecho conmigo un pacto eterno, en todo ordenado y custodiado. Él hará germinar toda mi salud, todo mi deseo. Todos los malvados como espinas del desierto, que no se recogen en la mano. Nadie los toca si no es con el hierro o el fuste de una lanza para ser consumidos por el fuego. David sabe en quién ha puesto su fe. A partir de ahora va a haber una lista, fíjate que ya casi se está acabando el libro, va a haber una lista de los valientes de David. Esto también es una lista, no la vamos a leer porque sinceramente es una serie de nombres que no creo que ninguno de ustedes se lo quiera poner a un hijo de ustedes, a no ser que le quieran poner a un hijo de ustedes Piratón o Eliyahbá. Bueno, yo he visto nombres peores que esto. Créanme, yo he visto nombres peores que esto. Yo el otro día, cuando compré el carro hace unos años por ahí, que fui a la muchacha que me hizo los papeles, se llamaba Mary Christmas. Y no es un chisme, no es un chiste. Lo tenía puesto aquí. Mary como María, Mary Christmas. Cuando vi que la gente decía Mary Christmas, yo dije, pero estamos en agosto. ¿Cómo es? Hasta que leí el tag de la muchacha. Estos son los hombres fieles, por eso que están en la lista por ejemplo, dice así, en el versículo 8, estos son los nombres de los valientes de David. Entonces relatan las hazañas, porque verdaderamente el Señor reconoce quiénes son los valientes de la fe. ¿Qué cosa es San Sebastián, que leímos hoy su martirio? Un valiente de la fe.
un valiente de Cristo, como David reconoce los valientes de David, la iglesia reconoce los valientes de Cristo. Y mañana también una fiesta hermosa, otra de las mártires más antiguas del cristianismo, que es Santa Inés. Santa Inés, una muchacha de familia noble de 12 o 13 años, por confesar su fe en Cristo, la desnudaron y la llevaron a un prostíbulo. Y nada, por supuesto que nadie se le acercó, y después le cortaron la cabeza en lo que es hoy la Plaza Narbona. ¿Te acuerdas de la iglesia esa grande que está atrás de la fuente? Ahí están los restos de Santa Inés. Fue martirizada ahí, que Inés quiere decir cordero en latín. Por eso Inés, eso fue como el siglo II, Inés es una de las grandes mártires romanas. Inés quiere decir cordero. Entonces mañana el Papa bendice un cordero ahí en la iglesia de Santa Inés, y de la lana de ese cordero hacen los palios que le ponen a los arzobispos. Cuando el Papa nombra arzobispo, que le pone esa banda, que es el signo de autoridad que el Papa le impone, la hacen del cordero que mañana esquilan. Entonces, si ustedes ven abajo del altar de San Pedro, hay en la escalera esa que baja, hay una cajita dorada, que la gente piensa que son los restos de San Pedro. No, los restos de San Pedro están detrás, en la catacumba. Esa cajita dorada están los palios que el Papa distribuye cuando nombra arzobispo. Porque eso significa la autoridad del obispo de Roma sobre esto, la autoridad apostólica sobre estos obispos. Así vemos cómo ponen toda esta palabra de los nombres, se quedaron en la lista de Dios, los hombres que eran verdaderamente, ¿quiénes? Los valientes. Ojalá que nosotros un día estemos puestos en la lista de los valientes de Cristo. Ojalá, porque hoy en día tenemos bastante. No, y tenemos también bastante que ser valientes para dar testimonio. Y el Papa Benedicto XVI dijo la frase más genial que he oído en mi vida. Él dijo: hoy en día el martirio de muchos de nosotros es el martirio del ridículo. Nuestros hermanos de Siria y de Irak están sufriendo un martirio. Salió el año pasado, que el año pasado hubieron 100.000 muertos católicos, cristianos. La inmensa mayoría católicos, porque yo no he visto pocos muertos protestantes en mi vida, mártires. Yo no sé si habrá alguno, pero yo no he visto mucho. Toda esa cristiandad de Irak y de Siria son católicos ortodoxos. Porque hoy en día, como le dicen, los cristianos del Medio Oriente piensan que son de iglesitas de estas de pandereta. No, son los católicos. Lo que para el musulmán no hay ni pentecostal, ni bautista, ni luterano, ni católico. Eso es lo que es para el musulmán, cristiano. Punto. Por eso, como dicen los cristianos del Medio Oriente, en el Medio Oriente prácticamente no hay iglesias protestantes. Casi todos son ortodoxos o católicos. Yo le dije la semana pasada que salió ese reporte que la religión más perseguida el año pasado en el mundo fue la cristiana. Léase católica. Esos son los valientes del Señor, que están hoy en día en miles en el territorio kurdo, pasando un invierno brutal, con alfombras amarradas con palos, porque quien uno se está ocupando de ellos, Cáritas de la Iglesia Católica, el mundo entero se olvidó de ellos. Pero el Papa dijo, esos son los mártires físicos, pero el Papa dijo, nosotros que estamos en Occidente tenemos martirios de ridículo, que nos ridiculizan en el trabajo, nos ridiculizan en la televisión, nos ridiculizan en la familia. Esas cosas duelen y es un martirio constante. O sea que hay muchas formas hoy en día de ser valientes. Después, en el capítulo 24 comienza el censo de David. Este es el último capítulo de Segunda de Samuel. Vamos a empezar después primero de Reyes, que es más interesante todavía. Ahora en Reyes la cosa se empieza a poner buena. Buena quiere decir en el mal sentido. Hasta ahora, créanlo, no ha ido bastante bien. La decadencia de Israel comienza en picada a partir de primera de Reyes. Dice capítulo 24. Se encendió otra vez la ira de Yahvé contra los israelitas e incitó a David contra ellos diciendo: anda, haz el censo de Israel y Judá. Lo que hemos hablado continuamente. Hoy mismo una persona en EWTN me hizo la misma pregunta cuando Cristo dijo para que oyen, le cerró el entendimiento para que no entiendan ni vean. Esta es una forma de hablar oriental que nosotros hoy en día no la tenemos. El lenguaje hebreo es muy limitado. Carece de muchas palabras. Por ejemplo, como les te acuerdas cuando les dije que no tienen la palabra madre, ellos no tienen la palabra hijo. Hay una palabra general para designar a toda la parentela.
Cuando ellos van a designar, por ejemplo, en el caso cuando los discípulos le dicen a Cristo, afuera está tu madre y tus hermanos. Ellos no tienen una palabra. Si esos hermanos, no hay palabra hermano, si esos hubieran sido hermanos carnales de Jesús, la forma hebrea de hablar, allá afuera está tu madre y los hijos de tu madre. Esa es la forma hebrea de hablar porque no tenían la palabra hermano. Hay una sola palabra, ajak. Ajak quiere decir primo, tío, hermano, sobrino. En general, ajak es hoy pariente. ¿Qué le dijo Lot a ¿cómo se llama? Al sobrino Labán, ¿no? No. ¿Cómo se llama el sobrino de Abraham? Perdón, ¿qué le dijo Abraham a Lot? Abraham era tío de Lot. ¿Y qué le dijo? Vamos a separarnos porque tú y yo somos hermanos. Traducción. Por eso cuando iban a traducir la palabra hak, si no conocían a la familia, se formaban un lío. Porque ¿quién es? Un pariente. Ahora, si yo digo es pariente de Fran, pero bueno, es la hermana, son los sobrinos, es la tía de Cuba. Porque el idioma hebreo es muy limitado en palabras. Entonces, cuando ellos querían expresar algo terriblemente grande, ellos lo hacían por contraste, haciendo algo que sonara descabellado. Como cuando dice, les voy a cerrar los oídos para que oyendo no entiendan. Entonces, eso quiere decir, esta gente van a dejar de oír totalmente. Y yo no voy a hacer nada para que ellos oigan si ellos no quieren abrir los oídos. ¿Usted me entiende? Es esa forma de hablar que es una forma que nosotros hemos perdido en nuestra cultura. Por eso no entendemos esta forma. Eso es lo que dice aquí. Se encendió otra vez la ira de Yahvé contra los israelitas e incitó a David para diciéndole que haga un censo de Judá. Y después va a castigar Dios a David porque hizo el censo. Entonces dicen cómo Dios lo incita y después Esto lo está empezando el capítulo 24, dando una señal grandísima de que algo en Israel estaba muy mal. La gente estaba obrando mal y el rey también andaba perdido. Aquí lo que está llamando, el hecho es llamar la atención a una situación en específica a través de contrastes. Esto es una forma que más tarde, en la época de Jesús, esta forma se perdió un poco de hablar, entonces se hablaba en forma de parábola. Porque muchas veces ellos no tenían el vocabulario que tenemos nosotros hoy, el vocabulario griego que se usa para el Evangelio. El griego es todo lo contrario del israelita. El israelita es muy pobre y el idioma griego es extremadamente rico en palabras. Para piedra tienen 7 palabras. Entonces, traducir de uno muy limitado a otro abundante ha traído muchos problemas. Por eso cuando ustedes vean estas cosas, Dios les cerró el corazón y después les peleó. No, quiere decir que ellos no quisieron oír y que Dios no hizo nada para que oyeran. Si ustedes no quieren oír, no oigan. ¿Por qué obligar a la gente a hacer algo? Si Dios nos obligara a ser buenos, no fuéramos libres. Si Dios nos obligara a ser buenos, ¿Dios podía saber quién es bueno y quién es malo? No. Si Dios nos obligara a todo el mundo a ser bueno, Dios no podía saber quién era bueno. Si tú tienes a todos tus hijos trancados en la casa y nunca los dejas salir y tienen 27 años y ninguno nunca sale porque tú los llevas y los traes, ¿tú sabes si esos muchachos son buenos? Para saber si son buenos, ¿qué tiene que hacer? Soltarlo a ver qué es lo que hace. Eso es lo que pasa con el hombre. Dios nos da la libertad, Dios no nos puede obligar a ser buenos ni a ser malos. Por eso lo dice en esta forma. En el versículo dice, el rey dijo a Joab, jefe del ejército que estaba con él, recorre todas las tribus de Israel, desde Dan hasta Berseba, y haz el censo para que yo sepa la cifra de la población. Joab respondió al rey, que el Señor tu Dios multiplique el pueblo 100 veces más de lo que es, y de lo que los ojos de mi Señor y rey lo vean. Más, ¿para qué quiere esto mi Señor? O sea, Joab le dijo en otra palabra, ¿a qué viene ahora un censo, ¿no? Para cosas que nunca se había hecho en Israel? Lo hacían los dueños de las ovejas cuando contaban las ovejas que tenían. Eso lo hacían los dueños de las cosas. Por eso le dice a David, hasta ahora los censos se hacen de ovejas, se hacen de olivo. ¿A qué viene esto de...? Pero prevaleció la orden del rey sobre Joab y los jefes del ejército, y salió Joab con los jefes del ejército de la presencia del rey para hacer el censo del pueblo de Israel. Mucha gente hoy no llamarían a esto de hacer un censo un pecado, ¿no?
Si no, Estados Unidos estuviera en pecado porque cada 5 minutos se hace un censo de todo. Y si son los surveyors eso que hacen, no sé, aunque una vez ustedes lo han llamado para un survey. ¿Sí? A mí nunca me han llamado. ¿Ah, sí? Bueno, digo, esos survey, digo, bueno, me tendrán a mí por incorregible. A mí nunca me han preguntado qué yo pienso de nada. Serán que no quieren entonces oír lo que yo les quiero decir desde el punto de vista de Dios, viendo esto desde el punto de vista de Dios. El hacer un censo al pueblo fue un pecado tan malo como los otros pecados de David. Algo andaba mal en Israel. El rey no andaba bien, el país no andaba bien. Cuando una persona viola una parte de la ley de Dios, es culpable de toda, en Israel, era culpable de violar toda la ley. En Israel no decía, violó el mandamiento cuarto. ¿Qué decía en Israel? Violó la ley. Hasta el día de hoy, cuando los judíos cometen un acto, sobre todo los ortodoxos, ellos no especifican violó, porque ellos piensan que una violación de una parte de la ley es una violación a la ley completa. Fíjate que ellos no dicen nunca en él las leyes. ¿Qué es lo que dicen ellos en Israel? La ley. Y tiene 613 preceptos, pero es la ley en singular. David no creyó mucho a Dios en esta ocasión. Fíjate lo que dice de este capítulo 24 del segundo libro de Samuel. Volvió a encenderse la ira que acabamos de leer de la ley contra los israelitas e incitó a David contra ellos diciendo, vean un censo de Israel en Judá. Y el rey le dijo a Joab, general de los ejércitos que estaba con él, recorre ahora las tribus de la casa de Israel hasta Berseba y hará un censo del pueblo. Lo bueno que tiene la Biblia es que uno puede saberlo, las cosas están ahí. Yo he pasado una pila de veces por delante de Berseba y es un pueblo que se llama, hay un pueblo en el mismo lugar y tú ves el letrero que dice Berseba. O sea, aquí leemos cosas que ahí están todavía, tú las puedes. O sea, no es una historia que tú no puedes identificar. Todos estos lugares que estamos hablando están identificados en Israel. Cada vez que yo veo la flecha que dice Berseba o Berseba, yo digo, Berseba está pegadito a la franja de Gaza. Hace poco le han tirado 3 o 4 cohetes a Berseba. Para que tú veas que pasa, ¿no? Cuando ¿cómo se llama? El datilero donde David se refugió en las tapas de dátil, están en el mismo lugar, vaya, no los mismos dátiles. Hay otras matas de dátiles. No vayan a pensar como que estoy diciendo yo que están las mismas matas como cuando enseñamos en Jericó la mata donde se subió Saqueo, dicen, es la misma, no, hija, como va a tener 2000 años la mata. Es otra mata conmemorativa, parecida. Pues si no va a estar como el cuento que dice que tocaron la puerta y salió y dice 2. Yo no sé para qué lo dijiste ustedes, ahora no se van a reír. Ustedes se ríen cuando yo digo cosas serias. Tocaron a la puerta 2 monjitas y dice, somos las hermanitas de San Francisco de Asís. Y el hombre dijo, ay, pero qué bien conservadas están. Por eso hay que tener. Sí, ustedes usualmente se ríen cuando yo digo algo muy serio. Todos ustedes se ríen. Yo hago chistes y la gente se queda así. Al principio vimos, le expliqué esto de las instrucciones de Dios a David para el censo del pueblo. Y le expliqué que esta es una forma de reforzar una acción. Sin embargo, David, parece que fue iniciativa de David. La cosa estaba tan mala que Israel se rebeló. ¿Y qué hizo? ¿Qué dijo David? Vamos a hacer un censo. ¿Y Dios? ¿Qué hizo Dios? ¿Qué hizo el Señor? ¿No? ¿Hizo así? ¿Tú quieres hacer un censo? Haz el censo. Y yo creo que este censo que hizo David fue un poco falta de fe. La fe es un salto al vacío. Yo siempre se lo digo a las personas. La fe es un salto al vacío. Porque si tuviera la certeza de lo que vas a tener ahí, ya no sería fe. La fe es lanzarte. Si tú esperas seguridades para lanzarte en la fe, nunca la vas a tener y nunca vas a dar el salto. Es como salta que tú sabes que el Señor va a estar ahí para sostenerse. La fe tampoco es un juego, ni la fe ni siquiera yo espero que sí.
La fe es un sentimiento de certeza. Yo a veces tengo dudas como todo el mundo, inclusive de las cosas que predico, pero por encima de mis dudas tú sabes que está la certeza de que yo sé que es verdad, aunque mi entendimiento no lo capte. Esa es la fe. Hay veces que yo digo, ¿de verdad que será verdad lo que estoy diciendo? Pero tú sabes qué digo, yo aposté. Como dijo Blas Pascal, que no en esto, pero una frase muy cierta que dijo Blas Pascal referente a la fe. Blas Pascal, el gran científico, dijo, hablando de creer en Dios o no creer en Dios, él dijo, si yo no creo en Dios, resulta que un día me muero y existe Dios, estoy en un problema. Si yo creo que existe Dios y me muero y no existe Dios, no perdí nada. Yo le puse ese pensamiento del buen negocio. La fe es un buen negocio en el buen sentido de la palabra. Creemos en Dios, sabemos que todo está en el control de Él, no tenemos que preocuparnos la vida, todo Él tiene control. Si mañana nos morimos no hay nada, ¿qué perdimos? Pero si un ateo que se rebela contra Dios se muere y se encuentra en el trono de Dios, y ahí sí ya no hay arreglo. Así que de todas formas, como quiera que yo los ateos, tú no puedes discutir con un ateo, porque para haber una discusión tú tienes que tener la misma base. Tú no puedes, yo puedo discutir con un pentecostal que cree en Cristo igual que yo, pero un ateo no cree en nada, entonces yo no puedo discutir con un ateo, no tenemos la misma base. Yo lo que le digo, mira, este es el negocio. Yo le digo, ¿tú crees que la creación se hizo de una piedra que salió ¡puf! En el vacío un día? Yo creo que la creación lo hizo Dios. Los dos creemos en algo que no hay base. Ni tú tienes base para decir que Dios no existe, ni yo tengo base para decir que la piedra tuya salió del vacío tampoco. O sea, te cree en Dios o una piedra que apareció del vacío, yo creo que yo salgo mejor creyendo en Dios. Porque cuando yo tuve cáncer le oré a Dios. Si yo creía en una piedra que salió del vacío, no hubiera podido orar a la piedra. Así que como quiera que lo busque, la vida de la fe es mucho más alegre y simple que la vida del que no cree absolutamente en nadie. Dios nunca nos va a pedir, y eso lo sabemos todos, más allá de lo que no podemos nosotros dar. La fe se apoya en un fundamento seguro y fuerte. Por eso que David, siempre que hablaba de la fe, como hablaba como una fe en Dios, como una, ¿qué cosa? Roca. Dios es la roca, Jesús es el fundamento. ¿Qué cosa es una roca? Un fundamento donde uno se apoya. Pero hay momentos en la vida que nosotros necesitamos caminar y vivir en la fe, sabiendo que uno no puede vivir por sus propios medios. Hay momentos que tú no tienes control para nada de la vida. Los que quieren todo amarrarlo y tenerlo asegurado, en ese momento se vuelven locos. Hay que momentos que tú tienes que soltarlo todo, caminar ¿con qué? En la fe. Yo no entiendo nada de lo que está pasando, pero el Señor tiene control de esto, porque tú no puedes tener control de todo. Y esas personas que cuando pierden el control, quieren tener el control, es lo que se vuelven locos. Hay que saber reposar en la cabeza, en el pecho de Cristo, confiando en lo que dice San Pablo en Romanos. Todo obra para bien de a quien Dios ama. Absolutamente todo. Sin embargo, hoy en día inclusive muchos cristianos nos cuesta trabajo confiar en Dios. Y por eso que las victorias espirituales casi nunca llegan. Yo creo que muchas veces en una falta de fe uno va a empezar a hacer algo y dice, ay, pero te digo un proyecto de la iglesia o algo. Y dice, bueno, pero ¿con qué dinero? Y tú ves que las parroquias y el arzobispado van a hacer un proyecto y tienen que tener todo seguro. Si Cristo hubiera esperado tener todo seguro, nunca hubiera hecho nada. Lo único que se me olvida hace 1.000.000 de años de eso en Cuba, en la época de Noé. Nosotros hacíamos en el arzobispado de La Habana, se hacía un boletín para los jóvenes, pero se hacían esas cosas, ¿se acuerdan? No sé si ustedes se acuerdan que se le daba vuelta, stencil. Sí, era una cosa que era una rodilla, se le ponía la cosa y le daba vuelta y salían Y había una hermana de la caridad, Sor Alicia, que es la que movía, estaba siempre llena de tinta por todos lados. Y una vez íbamos a hacer de eso de los jóvenes y no había papel, había un poquito de papel. Y dijeron, bueno, hay que esperar. Y Sor Alicia dijo, no, tenemos que tener fe, vamos a empezar con lo que hay, que el Señor va a poner lo demás.
Si nos sentamos a esperar que venga todo completo, nunca vamos a hacerlo. Y empezamos con lo poquito que había y papel llegó. Pero verdad que muchas veces, pues, nosotros tenemos que aprender a caminar espiritualmente en la fe. Por eso en el capítulo de 3 al 9, dice, Joab respondió al rey que Yahvé, tu Dios, multiplique tu pueblo 100 veces más. El deseo de los cortesanos siempre. Pero entonces David, a pesar del consejo que le dio Joab, que le dijo, no es necesario un censo. David dijo, no, aparentemente, dijo, yo soy el rey, tú eres un súbdito. El censo de que va. Mal palabra para decirla. A mí cada vez que he dicho eso me ha salido todo terriblemente mal. A mí nunca se me olvida una santa mujer, le pido que oren por ella, que está pasando una agonía terrible, a Leonor Portela. Muchos de ustedes la conocen, que tiene el hogar del Misioneros del Camino en Guatemala. Leonor se está muriendo de una enfermedad terrible, que le va matando todos los músculos. Y si le llega al pulmón, se ahogan. Ni máquina, ni ventilador, ni nada le puede hacer nada. Está pasando purgatorio aquí en la tierra, pero hace muchos años, a mí Leonor Portela, saliendo del grupo que teníamos en San Houston, en Coconut Grove, en la iglesia esa bonita que tuvimos tantos años, Leonor me dijo, dice el Señor que ya es hora que te vayas de esta iglesia. Yo le dije, ni con los bomberos me sacan de aquí. No fueron los bomberos, me sacaron de una patada por el fondillo que todavía me duele. ¿Sabes, Frank, que yo le hago eso a mi hija? Yo le di ese testimonio tuyo, yo se lo he dicho varias veces a mí. Yes. Y le expliqué y todo eso. Y después Leonor me dijo que iba a tener un ministerio internacional y yo dije, esta vieja está loca. Aquí en Coconut Grove nadie me conoce, ¿qué ministerio internacional voy a tener? Ya tengo para ir a predicar a Bolivia y una pila de... O sea que a veces hay que escuchar a los... Cuando tú sabes que el profeta es de Dios, porque no cualquiera que venga y te diga que tiene una palabra del Señor. Pero esto verdaderamente hizo que fuera al censo. Y dice en el versículo 10, después de haber hecho el censo del pueblo, le remordió a David el corazón. Y dijo David al Señor, he cometido un gran pecado. Tú ves que Dios no le dijo a David que hiciera el censo, porque si Dios le dice a David que haga el censo, después no se va a arrepentir de hacerlo. Pero al principio, por eso digo que hay que tener cuidado. Por eso que la Biblia, estudiándola por su cuenta, es una bomba, porque nadie entiende nada. Puedes perder hasta la fe. Porque ¿cómo tú no puedes entender una cultura de hace 2000 años si tú no conoces la cultura? Si tú no conoces la cultura de hace 100 años, ¿cómo vas a conocer la de hace 2000 años? Dice, pero ahora el Señor perdona, te ruego la falta de tu siervo, pues he sido muy necio. Cuando David se levantó por la mañana, le había sido dirigida la palabra de Yahvé al profeta Gad, diciendo, anda y di a David, así dice el Señor, 3 cosas te propongo, elige una de ellas y la llevaré a cabo. Llegó Gad donde David y le anunció, ¿qué quieres que te venga? 3 años de gran hambre en tu país, 3 meses de derrotas ante tus enemigos y que te persigan, o 3 días de peste en tu tierra. Ahora piensa y mira qué debo responder al que me envía. David respondió a Gad, estoy en grande angustia, pero caigamos en manos del Señor, porque grande es su misericordia. No caiga yo en manos de los hombres. Y David eligió la peste para sí. Eran los días de la recolección de trigo. Yahvé envió la peste a Israel desde la mañana hasta el tiempo señalado. El ángel extendió la mano hacia Jerusalén para destruirla, pero el Señor se arrepintió del estrago y dijo al ángel que exterminara al pueblo, basta ya, retira tu mano. El ángel del Señor estaba entonces junto a la era de Araúna, el Jebuseo. Cuando David vio al ángel que hería al pueblo, le dijo a Yahvé, yo fui quien pequé, yo cometí el mal, pero estas ovejas que han hecho, caiga, te suplico, tu mano sobre mí y sobre la casa de mi padre. Aquí vemos esto ya terminando la noche de hoy. Como le estaba diciendo, tenemos que entender la forma en que se presenta la Escritura. Yo le he dicho un montón de veces que la Escritura no es un videotape que tiran, no es un récord, es la interpretación de la gente que vivieron esto, del mensaje de
del mensaje del Señor. Por eso que tenemos que entender lo que está pasando en este momento. El Señor le dice, todo pecado tiene consecuencias. Ahora, como tú has sido misericordioso, le dice, dile 3 cosas que tú quieras para que David escoja. Sin embargo, David no sabía que sin embargo, le dijo el Señor, él no escogió ninguna. Dijo al principio que él no quería caer en manos de hombres. Quería caer en las manos de Dios porque él sabía que Dios era misericordioso. Entonces dice, dio rienda suelta para que 3 días cayera la peste sobre Israel. Por eso vemos que la forma esta de hablar hebrea, que dice que Dios se arrepintió. Dios no se puede arrepentir de las cosas que hace. Porque si Dios se arrepintiera de las cosas que hace, quiere decir que se había equivocado. La forma que muchas veces Israel piensa en Dios, porque Israel no tenía ningún contacto con Dios, sino a través del templo. Nosotros tenemos un contacto con Dios a través de ¿quién? De Jesucristo, que fue uno igual que nosotros, y caminó y nos habló, pero ¿qué sabía Israel de Dios? Si nunca se había manifestado como hombre, ¿qué sabía Israel de Dios? Nada. Entonces muchas veces Israel interpreta a Dios hablando y actuando como hombre, porque a ellos le era muy difícil entender un Dios que era invisible. Porque aunque parezca que Dios hablaba con Israel todos los días como una vecina, se pasaba 500 y 600 años y Dios no hablaba ni había ningún prodigio en Israel. O sea, y eso tiende mucho. Nosotros mismos tendemos muchas veces a Dios a hacer lo que se parezca mucho a nosotros. Y si tú eres roñoso, pones a un Dios roñoso. Y si tú eres liberal, ¿haces qué cosa? Un Dios liberal. Y si al contrario eres extremadamente estricto, que hasta haces un Dios extremadamente estricto. No sé, eso siempre ha existido. Por eso tenemos que entender la forma. Nosotros nos cuesta trabajo entender a Dios. Y hemos tenido a Jesucristo. Imagínate Israel que nunca había visto ninguna manifestación de Dios. ¿Cómo explicar y cómo interpretar las cosas que estaban viviendo? Por eso Dios no se va a arrepentir de lo que hizo. Pero siempre preservó a Jerusalén, que era la ciudad santa. Por eso vemos que David se arrepiente, porque él se da cuenta. Todos los estudiosos piensan que esto fue un acto de soberbia de David. ¿Quién yo le dije que hacía censo en Israel? ¿Quiénes hacían censo en Israel? ¿Quién yo le dije que era? Los dueños de las ovejas, no los pastores, los dueños de las ovejas, los dueños de los olivares. Cuando David mandó a hacer un censo, ¿qué está diciendo David ahí? Yo soy el dueño de Israel. Quiero ver cuánta gente tengo yo. Porque no había guerra, no había por qué hacer un censo. Por eso que dice Joab, ¿para qué hacer un censo? Él dijo, no, yo quiero ver cuánta gente tiene mi pueblo. No, ni para cobrarle. Es una cosa espiritual. Él quiso saber cuánta gente tenía su pueblo. Y ese no era su pueblo. Es el pueblo de Dios que Dios le había dado para administrar. Por eso después se da cuenta tarde. Dice, yo creo que metí la pata en hacer al censo en Israel. Hacer el censo. Por eso este fue otro pecado de David. Y todos los pecados que tienen consecuencias. Tiene la peste que vino sobre Israel. David se da cuenta, pero ¿cuándo se da cuenta? Al final, ¿qué culpa tienen esta gente? Caiga tu mano sobre mí. Pero ¿cuándo lo dice? Después que pasó la peste. Eso tenía que haberle dicho ¿cuándo? Antes. Decirle al Señor, mira, yo soy el responsable de todo esto. Que caiga sobre mí. Por eso este es el último pecado de David. La semana que viene vemos el último parte que nos quede. Comenzamos Primera de Reyes. Vimos el último pecado. Pero a pesar del último pecado de David, David es un rey santo. Porque en su vida pesó más lo bueno que hizo que lo malo que hizo. Y eso es lo que va a pasar, eso es lo que va a pasar en nuestra vida al final. Dios nos juzga en blanco y negro. Dios nos juzga en blanco y negro. El Señor no está con una lista diciendo, va. No, ¿te acuerdan la palabra del apóstol Pedro que yo lo he dicho tantas veces? Que yo digo que a mí me consuela mucho esas palabras. ¿Se acuerdan cuál es? La caridad cubre multitud de pecados. Gracias a Dios. Pero voy a repetir la palabra del apóstol Pedro. La caridad cubre multitud de pecados.
¿Qué cosa es la caridad? El amor de Dios hacia el prójimo. No es dar $1 ni dar $2. Es el amor tuyo al prójimo, que se traduce en ayuda espiritual, en ayuda física, pero no como limosna, sino como se le da a un hermano querido. Y eso lo dice el apóstol Pedro, y es lo que pasó con David. Tú tienes pecado y tú tienes mucho amor de Dios hacia los demás. Un amor de Dios que ha dado ¿qué cosa? Un amor de Dios que ha dado en tu vida ¿qué cosa? Fruto. Porque no decir, ay, cuánto te amo, sin embargo yo no vine. Porque cuando el Señor buscó en la higuera y vio que la higuera estaba vacía, la maldijo y se secó. Si tú tienes caridad que ha dado fruto en ti y tú tienes pecado, ¿tú sabes dónde el Señor va a mirar? A la caridad, no al pecado. Por eso dice San Pedro, al final de la vida, la caridad cubre multitud de pecados. Y tenemos que vivir en la caridad porque tenemos mucho también que responder delante de Dios. Y hay mucha gente que se lo está diciendo al pueblo de Dios. Por eso, la salvación, Dios vino al mundo ¿para qué? Para que nadie se pierda. Nadie se condena. Los que se condenan porque se quieren condenar. Y no hay nada que hacer en ese. Si tú te quieres condenar, Dios no tiene poder para absorberte. Si tú no te quieres arrepentir, Dios no tiene poder para perdonarte. Eso es lo único que limita a Dios. Por eso que la gente que está en el infierno no es gente, los pobres que tuvieron más de esto que aquello y terminaron allí. Son personas que aún en el infierno siguen renegando de Dios sin ninguna posibilidad de arrepentimiento. Porque a ellos no les nace. ¿Ustedes no conocen personas que mientras más cosas malas les pasan, más reniegan de Dios? O personas que mientras más tú le hablas de Dios, más bravos se ponen. Esas personas que van a ser en el cielo. Si ellos son los que están rehusando de Dios. Así que, por eso que la salvación no es así como la gente piensa, que esta viejita se va para el infierno porque dijo un día, coño, qué sé yo, no. Eso no es la condenación. Dios sería un Dios injusto. Por eso que el Señor ve los corazones. Yo siempre digo a las personas, tú sabes lo que siempre digo a las personas, tú sabes lo que tú tienes, lo que el Señor tiene que ver en el último día en tu corazón, que tú trataste. No importa que tú, aunque los resultados no hayan dado bueno, tú, ¿qué cosa? Trataste. Que el Señor vea, se ha esforzado lo más que ha podido. La vida, la carne, lo que sea, le ha impedido ser perfecto, pero ¿qué cosa ha hecho? Ha tratado. No una persona que nunca en la vida ha tratado absolutamente nada y vive la buena de Dios. Por eso le digo a las personas, claro, uno tiene que preocuparse por ser mejor cada día, no caer en pecado, pero muchas veces hay que fijarse más en la misericordia de Dios que en nuestras propias limitaciones, que eso es lo que el Papa Francisco ha estado diciendo de una forma o de otra. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Por eso le digo, tenemos la suerte que ustedes vieron la misa en Filipinas. Ya lo dijeron, es la congregación humana más grande de la historia de la humanidad. En toda la humanidad no ha habido un conglomerado de personas más grande que la misa del Papa en Filipinas en toda la historia del hombre. Y después dicen que la iglesia se está muriendo. 6 millones. Las 3 conglomerados más grandes de humanos que ha habido en la tierra el primero fue la muerte de Juan Pablo II. El segundo, la misa de Río de la Jornada Mundial de la Juventud, que fueron 5 millones. Y el tercero, Manila. Yo quisiera ver qué presidente o pastor o rockero puede congregar a 6 millones de personas sin que haya un solo problema. Por eso yo digo, la iglesia se ha ido moviendo siempre de un lado a otro. Cuando la iglesia perdió 6 millones de fieles en Europa por la reforma de Lutero, 7 millones de indios se bautizaron en América. A lo mejor Europa está decadente, estamos todos decadentes, el Señor surgirá la iglesia en Asia, en África. El Señor siempre va moviendo los corazones en diferentes lugares, pero el Señor nunca abandona a su pueblo ni a su iglesia, porque Él lo dijo, yo estaré con ustedes hasta el confín de la tierra, y las puertas del infierno no prevalecerán. Que el Señor los bendiga y los guarde.